Buenos días. Espero que entreguen sus Biblias conmigo a Filipenses capítulo 2 y sigan el camino mientras estudiamos el pasaje que Nicolás leyó antes y nos centraremos en los versículos 14 al 16 de Filipenses capítulo 2. Hagan todas las cosas sin quejas y corales para que se vuelvan irreprochables y puros, hijos impecables de Dios en medio de una generación retorcida y pervertida, entre los que brillan como estrellas en el mundo mientras se mantienen firmes. Y para la palabra de vida, Dios es bueno todo el tiempo. Nunca olvidemos todos sus grandes beneficios y todos sus hábitos maravillosos que Él tiene para nosotros. Uno de los hábitos, mi familia de la iglesia, que siempre debemos regocijarnos y disfrutar en ella, es el privilegio de ser llamados niños de Dios. Y eso, Juan 3:1 dice esto: mira cuán grande es amar al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Somos sus hijos adoptivos. Me gusta pensar en ello de esta manera. Esta es mi analogía favorita. No creo haberlo usado aquí antes, pero considera un niño huérfano como un niño huérfano que vive en las calles y tiene hambre, está cansado y tiene que robar para sobrevivir, tiene que mentir solo para vivir, tiene que luchar contra otras personas para comer. Es un solitario y patético, triste, huérfano, pero un día pasa por una casa, pero mira hacia adentro, por esta bonita casa y este brillo intensamente en el interior, y ve un padre en un hijo. Es una familia adinerada, bien provista, para la que puede decir que hay mucha felicidad en este hogar, puede decir que hay calor y comodidad. Y un día sale el sol, invita a este niño huérfano a que salga a vivir con su familia, venir a vivir con su padre en los privilegios y bendiciones de este agradable hogar. Y luego de repente, este niño huérfano que estaba robando y mintiendo y apenas podía salir adelante, vive en esta bonita casa, pero se espera que viva según esas reglas de esa casa, ¿verdad? Se espera que sea diferente. Ya no puede mentir más, ya no puede engañar, ya no puede robar. Estas patas para ser un hijo de Dios, ¿sabes? Es la misma persona que era antes, en cierto modo, pero está llamado a un estándar más alto. Y eso es lo que significa para nosotros ser llamados hijos de Dios. Estamos invitados a la casa de Dios y estamos llamados a este nivel de vida más alto, esta expectativa más alta de santidad. Y estamos llamados a cambiar nuestras vidas y a conformarnos con la expectativa de esta casa. Entonces, ¿cómo podríamos? Pero a veces no siempre somos puros e inocentes en nuestros niños, desafortunadamente. A veces todavía retrocedemos hacia nuestras viejas formas de comportarnos y actuar, y a veces simplemente actuamos de manera inmadura. A veces actuamos como adolescentes. Y así, una forma en que lo hacemos es cuando nos quejamos, comentamos y discutimos y nos quejamos y nos esforzamos. Cuando era adolescente, hacía muchas quejas al discutir. Mi mamá decía, ve a sacar la basura. Y yo decía, oh, no quiero, tengo esto que hacer, tengo eso que hacer. Lleva los platos. No, no quiero. Limpia tu habitación, aspira los pisos. Y yo siempre me quejaba al respecto. Y cuando aspiraba esos pisos, lo hacía tan enojado como si probablemente hiciera esos pisos súper limpios, porque estaba eliminando mi agresión en los pisos. Ese es ser un adolescente, creo. Y hubo muchas discusiones en nuestra casa entre mi hermana y yo. Y luego ¿por qué estás bebiendo de esa taza? ¿Sabes? Mamá no quiere que bebas de esa taza. ¿Tienes que beber de esa taza? Solo estábamos discutiendo sobre las cosas más pequeñas todo el tiempo como adolescentes. En mi adolescencia, nuestros probablemente están sentados allí pensando, estás actuando de la manera que nos dices que no lo hagamos. Y tienes razón, yo solía hacerlo, pero con suerte están haciendo mejor y trabajamos en eso. Pero esa es la actitud que tenemos como lecciones añadidas, ¿verdad? Siempre
nos quejamos de lo que tenemos que hacer, siempre discutimos entre nosotros. Pero sin embargo, el problema para nosotros es que ser cristianos, a veces dejamos que esa actitud salga en nuestra vida diaria. Actuamos como adolescentes y actuamos como quejándonos todo el tiempo y discutimos entre nosotros mucho. Dijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es un problema tan grande para que no se queje, para no discutir? Bueno, la primera razón es porque trae deshonrón a la reputación de Jesús en el mundo cuando las personas miran a los cristianos y dicen que los ven quejándose y discutiendo como si vieran a cualquier otra persona en el mundo hacerlo. Pero el segundo problema que crea para nosotros es que nos deja ningún espacio para que la alegría en nuestra vida o en nuestro gozo, en la vida de otros, la alegría que son a nuestro alrededor. Así que esos son algunos de los problemas que se desempaquetarán con las quejas y el padecimiento. Pero antes de hacerlo, quiero ver el contexto un poco de este pasaje que Pablo escribe a la iglesia filipina. Pablo escribe esta carta a los filipenses mientras está en una prisión romana. Está encadenado y está escribiendo a su iglesia favorita, una de sus iglesias favoritas. Esta es una de las iglesias que estaba con él desde el principio. Simplemente le enviaron un regalo muy generoso y les está escribiendo en parte para agradecerles por este generoso regalo que le enviaron. También los está escribiendo porque quiere recordarles que trabajen juntos en un unísono, armonía. Verás, parece que hay algunos desacuerdos y argumentos que están teniendo lugar dentro de la iglesia de Filipinas. Pablo dijo en la carpeta de Filipinas en Filipenses 4 y versículos 2, insto a Odiada y a Síndicato a que tengan la misma mente. Verás, estas dos damas que eran damas prominentes en la congregación discutían sobre algo, no estamos seguros de qué era. Y la otra cosa que quiere recordarles en esta carta es que quiere recordarles que se regocijen. Esta es Pablo en cadenas y tiene que recordarles que se regocijen. Esta es una congregación que se argumenta, disputa, está recordando que deben regocijarse. Esta es una congregación que se enfrentará a cada vez más persecución y sufrimiento desde el mundo exterior y tiene que recordarles que se regocijen. Nuestra sección que estamos considerando aquí en realidad se remonta al capítulo 1 en el versículo 27 y forma una especie de corchete a toda esta discusión que estamos teniendo el capítulo 1 y el versículo 27. Dice esto, solo esto. Compórtense como buenos ciudadanos dignos del evangelio de Cristo, para que sin importar si vengo a verlos o si oigo hablar de ustedes mientras estoy fuera, se mantengan firmes en un solo espíritu, con un solo propósito, luchando juntos por la fe del evangelio, sin sentirse intimidados de ninguna manera por aquellos que se oponen, lo cual es un indicio de su destrucción, pero de tu salvación. Esta salvación es de Dios porque esto te ha sido dado a Cristo, no solo para confiar en Él, sino incluso para sufrir por Él. Y así es. La inicial pensamiento que Pablo tiene sobre el que va a explicar hasta el final del capítulo 2. Y a medida que avanza en el capítulo 2, le dará a Filipenses 3 mandamientos. Y cada uno de los mandamientos va de más general a más específico antes de lo que estamos particularmente interesados en nuestro pasaje. Entonces, primero, llenar su alegría. Por lo tanto, si hay alguna animación en Cristo, si hay algún consuelo en la carismática, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay alguna caricia y compasión, completa mi alegría al ser de la misma mente, manteniendo el mismo espíritu, manteniendo el mismo amor. No hagas nada desde el egoísmo o el concedimiento vacío. Con humildad y opinión mutua es más importante que tú. Todo eso es solo explicar su única orden de llenar su amor. Pero luego dijo que debería perforarnos directamente al corazón. Dice, ten esta actitud en ti mismo que también estuvo en Cristo Jesús. La existía en forma de Dios. No consideraban la igualdad con Dios como algo a comprender, pero se vació a sí mismo. Tomó la forma de un esclavo y luego fue hecho en la semejanza de los hombres. Lo humilló hasta el punto de la obediencia
hasta el punto de la muerte en una cruz. Siempre está usando a Cristo como un ejemplo de cómo necesitan humillarse y considerarse unos a otros y poner a otras personas por encima de sí mismas. No sean egoístas. Así que ese fue su primer mandamiento. Fue solo un mandamiento muy general sobre cómo debería ser su actitud. Su segundo mandamiento está en el versículo 12. Deben seguir trabajando en su salvación con miedo, con temor y con movimientos. Un miedo de que cuando leemos esto a veces tenemos un muy individualista de lo que eso significa entrenar como si fuera nuestra propia salvación a veces, pero teniendo en cuenta que el Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia y la gramática del versículo lo hace mucho más claro. Es literalmente esta idea de seguir entrenando entre ustedes mismos salvación. Así que es como esta imagen de la iglesia siempre está en la misma barca y algunos significan dirigirse en la misma dirección que es la salvación. Y a medida que remamos en este barco que está la salvación, debemos asegurarnos de trabajar juntos. Estamos trabajando al unísono, estamos trabajando en armonía. Y no nos estamos discutiendo entre nosotros, pero cada uno de nosotros tiene este objetivo general de alcanzar la salvación juntos como iglesia. Esa es una idea que se está transmitiendo aquí. Y de hecho eso encaja bien con lo que el contexto anterior también encaja. Haz todas las cosas sin quejas. En peleas es la tercera orden. Y eso nos lleva a nuestro enfoque. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras sin quejas y disputas. Haz lo que quieras. Observa primero que Pablo dice, haz todas las cosas. Asegúrate de que no digas que no te quejes de disputas, que no digas detente de que te quejes de que disputes, pero dice que hagas todo lo posible y que eso no sea quejas y disputas. Así que deben estar trabajando, deben estar haciendo. Mientras trabajan en la salvación entre sí mismos, él describe. La forma en que deben hacerlo es la de estar sin quejarse y estar sin peleas. Pero luego también nota que dice que todas las cosas. Esa es una pequeña palabra allí, todo. A veces es bastante complicado porque podemos leer la Biblia de manera casual y simplemente pasarlo por alto y no pensar mucho en ello, pero es en realidad una palabra muy importante. Nos dice que en la medida en que debemos hacer todas las cosas. Hacer estas cosas es todas las cosas. Eso significa que siempre debemos estar haciendo las cosas sin quejarnos y discutir. Es enfático. No hay nada que debamos estar haciendo. Nada de lo que debamos actuar que deba incluir cualquier queja en coreas en absoluto. Haz todas las cosas. Así que adelante. Hazlo. Quejas. En peleas necesitamos darnos cuenta de que es algo detestable para Dios. Oh, Dios mío. Es detestable para Dios. Quiero que consideremos algunos pasajes mientras miramos eso. Primero, Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, podemos ver que las paredes y las quejas son detestables para Dios. Hay 6 cosas que el Señor odia, 7 que le son detestables. Ojos sanis, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que idean planes perversos, pies que rápidamente se apresuran al mal, un testigo falso que derrama mentiras y una persona que despierta conflictos en la comunidad. Esto es algo detestable para Dios. Otros pasajes son judíos, versículos del 14 al 16. Judío, versículos del 14 al 16. Mira, el Señor viene con miles de sus antiguos para ejecutar el juicio contra todos, para condenar a cada alma que concierne a cada uno de sus obras impías que han hecho en la impiedad en relación a cada una de sus duras palabras que han dicho contra él. Son pecadores impíos. Y esto suena bastante mal, ¿verdad? Suena como gente mala, tal vez. Entonces dice, estos son quejas, están quejándose. Y luego sigue su propio
deseo. Y entonces, un pasaje más que muestra que quejarse es detestable para Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 10, Pablo hablando de la nación de Israel y luego de ser un ejemplo para ellos, dice esto: sin embargo, Dios no estaba contento con la mayoría de ellos. Sus cuerpos estaban dispersos en el desierto. Ahora bien, estas cosas ocurrieron como ejemplos para evitar que pusiéramos nuestros corazones en cosas malas como lo hicieron. No seas idólatra, como algunos de ellos fueron, como está escrito: la gente se sentó a comer, beber y se levantó para darse el gusto de revoltearse. No deberíamos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos lo hicieron, y un día murieron 23,000. No deberíamos probar a Cristo, como algunos, y fueron asesinados por serpientes. Y los policías no se quejan, como algunos de ellos, y fueron asesinados por el ángel destructor. Verás, refunfuñar se menciona en la misma lista que la idolatría o inmoralidad sexual, puesta a prueba y refunfuñando. Cristo. Así que esto solo nos dice que esto es algo que es muy simple y serio a los ojos de Dios, y que es algo que despreciaba a muchos, pero despreciaba mucho. Haz todas las cosas sin quejas y peleas. Descansa en paz. Sin quejas. Hay un hecho interesante sobre esta palabra griega para quejas que quiero compartir para ti. La palabra para quejas o quejas, este es un ejemplo de lo que los poetas llaman anomonapia. Y me refiero, aparte de la razón por la que te digo que es solo porque quería decir anomonapia en un sermón. Pero lo que es anomonapia es que es una palabra que suena a lo que está describiendo. Entonces, la palabra griega para gruñido dice Dios musgo, y lo que aquí quiero intentar algo en completo, todos dirán conmigo, Dios musgo, sigue diciéndolo una y otra vez, Dios musgo, Dios musgo. ¿Qué? ¿Qué oyes? ¿Oyes la multitud murmurando? La multitud se queja. Pensamos en los campos de Israel, pero preguntamos, en el desierto, rodeados de la presencia de Dios, y se quejan todo el tiempo. Pero Pablo quiere pensar en eso porque hace una cita directa en el pasaje que estamos considerando para Filipenses capítulo 2, hace una cita directa a Deuteronomio capítulo 32. Y él también nos está recordando algunas de las quejas y refunfuños que los israelitas tenían en el desierto en Éxodo capítulo 16 y Números 14. Estas personas se quejaban todo el tiempo, se quejaban de todo por primera vez. Se quejaban de que no tenían suficiente agua, entonces Dios les dio agua. Luego se quejaban de que no tenían suficiente comida, entonces Dios les dio dulces obleas. Luego se quejaron de que no tenían ninguna necesidad de hacerlo, les dieron codornices. Y luego se quejaban de que no podían ir y heredar y poseer la promesa de tierra. Esas personas son demasiado grandes, dirían, pero se olvidaron de lo grande que es su Dios. Pero se quejaban. Y en Números capítulo 14 hay una historia de cómo hubo una rebelión contra la autoridad y el liderazgo de Moisés y Aarón, y luego hubo personas que se quejaban. ¿Por qué creen que son tan santas? Y a Dios no le gustó demasiado. Hizo algo completamente nuevo que el mundo nunca antes había visto hasta ese momento, y él se tragó por completo a todos estos tipos que estaban involucrados en la rebelión. ¿Y sabes qué pasó al día siguiente? Comenzaron a quejarse de nuevo. Chicos, Dios básicamente dijo, me rindo, no sé qué hacer. ¿Ves? Estas eran personas que se quejaban todo el tiempo. ¿Debería sorprendernos que Dios actuara de esta manera? Porque este es el Dios que los libró de la esclavitud egipcia. Él es el que envió las 10 plagas a Israel. Estos eran esclavos, no eran nadie. Eran personas inútiles, no podían cuidarse a sí mismos. Dios les mostró favor según su promesa y los libró de Israel por su poderosa mano. Y todo lo que pudieron hacer fue quejarse. Así que espero que entendamos cómo esto es tan decepcionante para Dios. Quejarse y discutir significa
Si hacemos eso, ¿y cuándo hacemos eso? Significa que nos estamos olvidando de las grandes bendiciones de Dios. Significa que nos estamos olvidando de la obra de Dios en nuestra vida. Nos estamos olvidando de todos sus beneficios que tiene para nosotros, como su perdón, que sana todas nuestras enfermedades, redime la vida desde el pozo, nos corona con amor y misericordia inquebrantables y nos satisface con las cosas buenas, como dice el Salmo 103. Y cuando nos quejamos y nos peleamos, nos olvidamos de todas esas bendiciones espirituales que tenemos en su Hijo Jesucristo, santificados y sin culpa, amados, nos predestinó para adopciones como niños, nos redimió por su sangre, nos perdonó nuestros pecados, nos llenó de esta gracia, nos dio el misterio de su buena voluntad, recibiendo una herencia y siendo sellado con su Espíritu Santo. Olvidamos todas estas cosas cuando nos quejamos y quejamos. Ponemos esas cosas completamente a un lado y nos consumimos con nosotros mismos. No solo eso, sino el otro desafío que tenemos al quejarnos y discutir es que significa que nos olvidamos de mirar lo bueno que está en otras personas. Recuerden, hablamos de Filipenses capítulo 2 y versículo 3, de lo que Pablo dijo allí. Dijo, no haga nada desde el egoísmo o vacíe, pero con humildad mental consideren los unos a los otros como más importantes que ustedes mismos. No busquen simplemente el interés de ustedes mismos, sino el interés de los demás. Y entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nos quejamos, cuando discutimos? Estamos pensando en nuestros intereses y estamos olvidando el interés de otras personas. A veces simplemente tenemos esta sensación dentro de nosotros de que siempre debemos tener razón. Es más importante para nosotros que a veces tenemos razón que el campo de sentimientos de alguien más, o la consideración o las ideas de alguien más es más importante para nosotros que estamos en lo correcto. Y si no lo crees, déjame ponértelo de esta manera. Piensa en el último argumento que tuviste o en el último desacuerdo que tuviste con alguien. Te alejaste pensando, oh, ¿sabes qué? Tenían razón, hicieron un muy buen punto y ellos no estaban absolutamente. Nosotros nos vamos y pensamos en todas las cosas que podríamos haber dicho. Oh, debería haber dicho eso. Realmente debería haberlos intervenido con esto. Y pensamos en lo correctos que somos y estamos obsesionados con eso. Y bueno, espero que lo superemos, que ese tipo de pensamiento y luego no nos alejemos y tratemos de buscar a esa persona y dársela y decirle lo equivocados que estaban, ya sabes, con suerte podremos superarlo. Y realmente también nos queremos asegurar de pasar tiempo, ya sabes, dejando ir a nosotros mismos y sin preocuparnos por cómo siempre tenemos razón. Tenemos que dejarnos ir a nosotros mismos y pensar en los intereses y las perspectivas y los sentimientos de otras personas. Eso es lo que debería consumir nuestros pensamientos. Y cuando dejamos un argumento, con suerte pensamos, oh, hombre, realmente decepcioné a esa persona porque estaba siendo egoísta y pensando en mi propia perspectiva. ¿Ves? Recuerda que todos estamos en el mismo barco aquí. Como la iglesia, todos estamos remando. Necesita remar en la misma dirección. Todos somos parte de la misma misión. Y nuestro objetivo de la iglesia es asegurarnos de deshacernos de cada pecado que hay en medio de nosotros. Y es asegurarnos de traer sanación a aquellos que están enfermos y luchando dentro de la congregación. Y tenemos la misión de traer más personas de fuera del mundo a esta embarcación con nosotros para poder todos juntos hacia la salvación y llegar a nuestro destino de manera segura. Mira, todos tenemos eso como nuestro mismo objetivo, pero si nos quejamos y nos disputamos, entonces estamos obstaculizando la misión. Estamos retrocediendo, estamos remando hacia atrás. Necesitamos estar pensando en el trabajo que necesita suceder por aquí, pensar en cómo podemos trabajar y hacer daño a cualquiera entre nosotros. Y luego pensar
en Pablo. Continúa en el versículo 15 y le explica a Pablo otra razón por la que esto es particularmente problemático para la iglesia. Dice en el versículo 15, entonces, te digo esto para que te hagas irreprensible y puro, para que el impecable Dios salga de medio de una generación retorcida y pervertida, entre la cual brilles como estrellas en el mundo mientras te aferras firmemente a la palabra de vida. Quería que notáramos lo enfático llamado Pablo aquí. Hijos de él, lo dice 3 veces, los hijos de Dios esperan que estén sin culpa, sin que se diluyan, y nosotros también estamos sin manchas, sin culpa, sin dilución y sin mancha. Y así esto debería indicarnos que no estamos hablando de algunos pequeños e intrascendentes pecados por mascotas que podemos estar bien viviendo con ellos, que podemos llegar a aceptar, y si sale de vez en cuando, entonces está bien, no es gran cosa. Alguien podría razonar, oye, no bebo, no fumo, no cometo inmoralidad sexual, no miento, pero me quejo de vez en cuando. Supongo que está bien, ¿verdad? O entiendo que una discusión con otros hermanos y hermanas de vez en cuando. Supongo que está bien, ¿verdad? Solo un pequeño pecado. Pero Pablo dice, esto es lo que Pablo dice al respecto: sin culpa, sin dilución y sin lugar. Estábamos en la casa de un amigo el otro día y él tiene una manicura perfectamente cuidada de hierba de las Bermudas, tiene unos medio acre y toma un gran orgullo en su césped, y estaba hablando sobre cómo lo cortó y cómo pasaba casi todos los días y sale y elige las malas hierbas. Así que, por supuesto, mientras caminábamos por el césped, teníamos la misión de intentar encontrar malas hierbas. Y Garrison estaba saliendo e intentando recoger malas hierbas. Creo que en realidad había una cuchilla o 2 de fescú mezclada con las Bermudas, no había alguna mala hierba en realidad. Pero aquí hay un tipo que está obsesionado con conseguir cada maldita hierba de su césped. Desearía que estuviéramos tan igualmente excesivos para conseguir cada maleza fuera del fondo de nuestro corazón. Sin mancha, sin dilución, sin culpa. Cada pensamiento o emoción egoísta que pueda llevarnos a quejarnos o colearnos. La razón es porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a ser luces en el mundo. Estamos llamados a ser diferentes. Y es un mundo oscuro ahí fuera. Es un mundo desagradable, es torcido y pervertido. Y queremos brillar tan intensamente como podamos. Hace una semana, Samantha y yo tuvimos el privilegio de conducir de regreso desde East Point, Florida, y cuando conducíamos de regreso en medio de la noche, y teníamos la parte de arriba hacia abajo en el Jeep, y mientras conducíamos tocando nuestra música, miramos hacia arriba y vimos las estrellas en el cielo. Y no sé si lo saben, pero el sur de Georgia, el norte de Florida, es como una de las partes más remotas del país, y por eso no hubo contaminación lumínica en absoluto. Se podían ver gran parte del cielo, pero teníamos nuestras luces en el coche encendidas. Y ya sabes, yo estaba como, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dar esta vieja carretera del campo y simplemente apagar todas las luces y poder mirar las estrellas. Probablemente ella esté pensando, pero de apagar el auto y simplemente miro hacia arriba y veo lo hermoso que es el cielo sin ninguna contaminación lumínica. ¿Por qué no lo olvidamos a veces cuando vivimos en la ciudad? O incluso si vives en los suburbios, vives cerca de la ciudad, se ahogan mucho estrellas, ¿no? Y cuando sales en el campo puedes ver todo el asunto. Y los cristianos que se quejan y refugian son como la contaminación ligera. Son como la contaminación ligera para otros cristianos que intentan hacerles brillar la luz en la naturaleza. Pero, ¿ves? Que las estrellas son para la navegación. Navegación, así que marineros y personas perdidas pueden encontrar su camino. Al menos eso era lo que Paul tenía en mente. Definitivamente no uso las estrellas para la navegación. Me perdería sin mi GPS. Pero son para que la gente perdida, los marineros perdidos, puedan encontrar su camino. Pero cuando tiene la contaminación luminosa,
No puedes ver todas las estrellas a encontrar tu camino. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos quejamos y refunfuñamos, somos como contaminación lumínica para otros cristianos que solo quieren brillar más fuerte. Podrías pensarlo de esta manera. Y ya sabes, tal vez alguien podría ir a un restaurante mexicano justo después del servicio y están comiendo sus papas fritas y salsa y se quejan de cuánto tiempo duró el sermón. Y ellos dicen, ¿puedes creer cuántas veces dijo Scott quejándose y discutiendo? Y citó la NBI, en cambio el Nuevo Rey Jacobo, pero ¿puedes creerlo? Y mientras tanto tienes una camarera allí y tú sabes que ella fue genuinamente considerada, obedeciendo el Evangelio, hasta que vio a estos cristianos quejándose y dijo, oh, ustedes están listos para ordenar. Sí, cariño, pero solo una cosa, no han estado llenando nuestras papas fritas y salsas, ¿verdad? Tan rápido como nos gustaría. Realmente necesitan encima de eso. Bien, bien, oremos por la cena ahora. Pero es una exageración, pero ustedes saben que es verdad. Y sucede, siempre que nos quejamos y discutimos entre nosotros, terminamos saliendo como malos ejemplos. Le damos al cristianismo un mal nombre, a los judíos. Aquí está la otra cosa sobre quejarse y disputar. Podemos ser una contaminación lumínica para otros cristianos que intentan arrojar su luz al mundo. Pero la otra cosa sobre quejarse y discutir es que podemos ser una manta húmeda. Y el trato de fuego de otros cristianos cuando nos quejamos y cuando nos peleamos. Quiero decir, creo que tal vez puedan imaginar a un nuevo cristiano que viene aquí, todos están emocionados y tienen todas estas ideas y son muy alegres, y la de otra persona es como, oh, necesitas atenuarlo allí. Esa es demasiada alegría y creatividad para esta iglesia. Oh, ¿qué tal ese tipo? Simplemente mira hacia el espacio, la felicidad y la alegría, y está afuera, está un poco despejado. O ya no voy a sentarme a su lado. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Hay estos pensamientos de que espero que si los tenemos se mantengan en privado, pero imagina a otro cristiano lleno de alegría y celo. Y personalmente escuché ese tipo de pensamiento que ellos sé que hay muchos ejemplos en los que los cristianos se desaniman porque escuchan a otros cristianos quejarse de lo que están haciendo. Ahora me malinterpretes, por favor no lo malinterpretes. Hay momentos en los que necesitamos hablar. Si alguien no está diciendo la verdad, si yo no estoy diciendo la verdad, quisiera que vinieras a hablarme, pero esa es la cuestión. No nos quejamos de ello en privado, no nos quejamos de ello, no vamos a quejarnos de los demás. Si vemos a alguien que está haciendo algo que está mal y vemos a alguien que está haciendo algo pecaminoso, entonces debemos seguir el patrón bíblico e ir a hablar con ellos con amabilidad, con gentileza, con amor, porque queremos que vengan a hacer las cosas correctas, pero no vamos a ellos con la discusión y la actitud divisiva. Vamos a ellos con tan habilidad el amor. Cuando nos quejamos y nos peleamos, estamos deshonrando a Dios, estamos obstaculizando la misión de Cristo. Ahora aquí está la verdadera ironía de ello. Es que cuando nos quejamos y nos quejamos, no solo estamos siendo una manta húmeda para los demás, sino que incluso nos estamos lastimando a nosotros mismos. Porque si nos quejamos y refunfuñamos, tenemos esa actitud. No estamos dejando nada de espacio para el gozo de Cristo, para llenar nuestras propias vidas. Si nos consumimos con los problemas e imperfecciones de otras personas, no hay forma de que podamos tener suficiente espacio para la alegría de Cristo en nuestras vidas. Es incompatible, es imposible. No puedes tener ambas cosas. Y en este punto, muchos de ustedes están pensando, probablemente quejándose en sus cabezas de cuándo va a recibir positividad. Y bueno, tenemos problemas positivos, partidos. Salmo 34, versículos 1 al 3 dice esto: alabaré a Yahvé en todo momento, hoy así. Mi boca se alabará continuamente. A él me jactaré en Yahvé.
Que los oprimidos escuchen y se regocijen. Magnifica a Yahvé conmigo. Alabemos su nombre a todos los hombres. Así es como se supone que debemos hacer nosotros como cristianos con nuestras bocas. Debemos ser consumidos a tiempo completo con alabanza y ampliación de Yahvé el Señor. Si nos quejamos y pungamos, no dejamos espacio para la alabanza de Dios. Dios quiere que toda la tierra se llene de su alabanza, que toda la tierra se llene de su gloria, pero si nos quejamos mal, podemos hacer eso. Entonces, ¿qué? Un gran énfasis de Pablo en la carta de los Filipenses, como ya se menciona, es la alegría y el regocijo. Las palabras asociadas con la palabra con alegría y regocijo se usan 23 veces en este breve texto de Filipenses, pero la palabra Pablo está en prisión. Me estoy regocijando. Aunque estás a punto de enfrentar un mayor sufrimiento y persecución como cristianos, regocíjate. A pesar de que tuve estos ricos privilegios y bendiciones antes de ser cristiano como fariseo, me regocijaría ahora porque puedo compartir el sufrimiento de Cristo. ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría? La alegría cristiana no es una fachada de felicidad. No es una farsa o insincera sonrisa. Ponemos solo cuando salimos en público. Esa no es la alegría cristiana. Y no es solo una buena sensación. No, puede ser buena sensación, así que esa es segura. Pero no es todo. Lo que es la alegría cristiana no es solo algo momentáneo y superficial de felicidad. La alegría cristiana es emoción y es esperanza para los tesoros que tenemos en nuestro corazón en Cristo y se desborda en los depósitos y predictivos positivos de servicio, de amor y de adoración hacia los demás y hacia Dios. Se desborda de palabras amables sobre Dios y codiciosas palabras sobre los demás y luego pasa realmente a otras personas. Por eso los cristianos gozan de la alegría. Eso es lo que hace. Es contagioso. Es como una chispa divina cuando la gente, otras personas ven esa alegría cristiana en nosotros, quieren algo de eso para sí mismos. De hecho, esa fue una de las formas en que la iglesia primitiva creció tan rápidamente, porque verían a estos cristianos perseguidos que estaban a punto de cortarse la cabeza y estaban alabando a Dios. Y vieron ese gozo y dijeron, quiero ese gozo, así que es algo por lo que podemos difundirnos y compartirlo con otros y cumplir nuestra misión, y otras personas van a preguntar, oye, ¿cómo tuviste esa alegría? Quiero algo de eso. Pienso en mi reciente viaje a la Universidad Cristiana Asiática. Te contaré un poco sobre eso esta noche en mi informe de misión. Pero una de las cosas sobre los filipinos es que ellos son una alegría verdadera. Naturalmente, pero fue muy agradable ver su alegría cristiana y positividad. Y entonces yo estaba, ya sabes, estuve allí durante un par de días y alguien me preguntó cómo estaba y me dijo, oh, extraño a mi familia. Estoy muy triste. Y uno de los estudiantes con los que estaba caminando dijo, oh, ¿sabes qué? Puedo volver a casa de mi familia este fin de semana. No los había visto en 3 años. Y lo dijo con una gran sonrisa en la cara. Ellos fueron personas tan alegres. Les contaré más sobre eso esta noche. Pero también piensen en algunas de las personas que conocemos en la congregación que han enfrentado a enfermedades y tratamientos contra el cáncer. Y lo hacen con gran alegría y así la esperanza y el optimismo, y vienen con una gran sonrisa en su rostro y piensas en lo lamentable que te sientes por ellos, pero no se lamentan en absoluto. Son positivos y felices y alegres y esperanzadores ellos. Pero volviendo al enfoque de Pablo, quiere que los filipenses se regocijen cuando se obra, quiere que los filipenses se regocijen cuando se esconde en su sacrificio, y quiere que los filipenses se regocijen en Cristo. Entonces, si puede reformular este mandato para nosotros de una manera más positiva, yo lo diría de esta manera: haz todas las cosas con una buena actitud, sé agradable, haz todas las cosas
para complacer a otros. Sé un hombre que sí o una mujer que sí. Siempre asume lo mejor en otras personas. Si te sientes cómodo con estar equivocado. La razón es porque al hacerlo sabrás más sobre el gozo de Cristo en tu vida. Y como Pablo dijo, consideró todas esas cosas en su vida anterior como basura. Todo ese prestigio, honor y poder no era nada para él en vista de la superpoderosa validez de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la ley de todos los asuntos y los he considerado basura para que sea grandiosa, para ganar Cristo, para que lo conozca, para el poder de su resurrección, la comunión de sus sufrimientos, y siéndome conformado a su muerte. En eso se regocijaba Pablo. Y Pablo dirá muchas veces en esta carta, regocíjate. Y al mismo tiempo, regocíjate y regocíjate conmigo. Regocíjate en el Señor. Para mí escribir esto de nuevo no es problema, regocíjate en el Señor siempre. Y otra vez diré, regocíjense, regocíjense. Así que solo para terminar nuestra lección, muchos de ustedes probablemente piensan, está bien, eso suena genial, más fácil decir que hacer. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me deshago de cualquier queja y argumento y disputa en mi vida? Bueno, te daré 3 cosas para concluir, 3 cosas prácticas en las que puedes pensar para eliminar los disgustos y las quejas en tu vida. Primero, cállate. Para pensar. Y 3, confiar. Así que muy rápido, cállate. Sé que Alexis me dice que es una mala palabra, pero lo siento. No te quejes de ello. Alexis, golpéala. La parte posterior, eso es lo que quiero decir. Y probablemente hayas oído que tus padres dijeron y se lo decimos a nuestros hijos, si no tienes nada agradable que decir, no diga. Quiero decir, ese es un consejo atemporal que realmente debemos considerar, pero así es como lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Cuando hay muchas palabras de transgresión, es inevitable. Pero el que controla sus labios está aprobado, especialmente como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Demasiado charlamiento lleva al pecado, sé sensato y mantén la boca. Santiago lo dice de esta manera en Santiago 3:6. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Pablo dice de esta manera en Efesios capítulo 4 y versículo 29, no dejes que salgan ninguna habladura insalubre de tu boca, sino solo lo que es útil para edificar a otros, según sus necesidades, para que sea beneficioso para quienes escuchan. Mira, esta es una forma muy básica y práctica. Podemos dejar de quejarnos y discutir. Es solo empezar por no decirlo. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero una de las cosas que con toda seriedad que trato de hacer antes de venir a la iglesia, o si sé que voy a ir a la casa de alguien y ser muy social, o si voy a salir con un amigo para que me tome café, uno de los aspectos que he adquirido en el hábito de hacer es orar a Dios antes de hacerlo y decir, Dios, por favor, ayúdame a escuchar más de lo que pensaba, pero por favor, ayúdame a animar más de lo que criticaba. Así que necesito tener algo de preparación avanzada, algo de pensamiento, de oración, antes de ir a estar cerca de otras personas. Pero obviamente hay más que eso, porque si tienes un corazón podrido, no hay mucho que puedas hacer realmente al respecto de lo que dices, porque como Jesús lo dijo de esta manera en Lucas capítulo 6, el buen tesoro o el buen hombre del buen tesoro de su corazón da a luz lo que es bueno, el hombre maligno del mal tesoro de su corazón da a luz lo que es malo, así que su boca habla de aquello que llena su corazón. Así que es más que simplemente decir, vale, voy a hacerlo, voy a callarme. La otra cosa que debemos hacer es pensar. Debemos pensar, debemos callarnos y debemos pensar. Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Aparentemente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es de buen renombre, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza, alójate en estas cosas. ¿En qué te estás deteniendo?
¿Estás llenando tu mente de las cosas buenas de Dios? ¿O lo estás divagando esa conversación, lo que alguien hizo o lo que alguien te dijo? ¿O sigues adelante con eso? Sé lo difícil que puede ser. No estoy tratando de hacer que esto suene demasiado fácil, pero sé lo difícil que puede ser cuando estás atascado en ese marco de pensamiento negativo. ¿Cómo salgo de ese marco mental negativo? Bueno, requiere práctica, requiere concentración, lucha y esfuerzo, pero es algo en lo que necesitamos trabajar si realmente nos preocupamos por otras personas, porque la mentalidad negativa y crítica solo nos llevará a decir cosas desagradables a otras personas. Pero por otro lado, aparte de eso, un positivo optimismo y una mentalidad constructiva es eso. Es uno que está lleno de la palabra de Dios y medita en él día y noche. Esa será una mente que esté lista para salir y edificar a otras personas y no derribarlas. Así que tenemos cállate. Por favor, piensa. Y finalmente necesitamos confiar. Con suerte notarás la comida mientras leemos algunos de los pasajes del tema común que nos llevan a quejarnos es la descontentación, ya sabes, en los deseos egoístas que tenemos. Pero Pablo aborda eso de esta manera en el capítulo 4 de Filipenses 6 al 7, antes de decir que se reflexione sobre estas cosas, habiten todas estas cosas que son buenas. Dice que no se preocupen por nada, pero en todo por la oración y súplica con acción de gracias, que se sepa a Dios su petición y el Dios de la paz que está más allá de la comprensión guardará sus corazones y sus mentes. Así que necesitamos confiar en el Dios de la paz que es capaz de aliviar y sanar cualquier inquietud que tengamos. Y así, confiar significa dejar ir, confiar significa aprender a dejar que Dios se encargue de las cosas. Significa dejarnos ir a nosotros mismos y a nuestro interés egoísta, a nuestros deseos egoístas. Pero confiando en Dios. También existe la sensación de que necesitamos confiar en otras personas, necesitamos confiar en otras personas, necesitamos dar a otras personas el beneficio de la duda. 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, Pablo nos dice allí, el amor siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Y en ese contexto, Pablo no solo está hablando ahora, siempre confiando en Dios, está hablando de confiar siempre unos en otros. Eso es lo que es el amor, siempre confiar en uno en el otro. Si somos escépticos acerca de los demás y sus motivos, entonces naturalmente nos quejaremos y pelearemos. Pero si los amamos por otro lado y consideramos lo mejor para ellos y podemos considerar que son más importantes que nosotros mismos, pero si consideramos que no quejaremos de coral porque no queremos lastimarlos, los amamos. Así que tenemos que callarnos, necesitamos pensar y tenemos que confiar. Entonces podemos poner todas estas quejas y disputas detrás de nosotros y llenar verdaderamente de alegría. Y entonces nos volveremos irreprensibles y puros e impacables, hijos de Dios, brillando como estrellas en un mundo oscuro. ¿Se dirigiría a orar con Dios conmigo? Dios, confiamos en que te estás acampando alrededor de nuestros hijos. Tú estás en medio de nosotros, tú nos das poder y nos guías, nos muestras el camino. Siempre estás con nosotros y sabemos y confiamos en que estás ahí. ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos de ti incluso en tu propia presencia? ¿Y cómo nos atrevemos a discutirnos unos con otros, incluso cuando estás aquí en medio de nosotros? Por favor, Dios, ayúdanos a conocer tu sacrificio a través de Jesús, su sufrimiento. Mientras aprendes y al saberlo, ayúdanos a olvidarnos a nosotros mismos como lo hizo Él. Conozcamos a Jesús y la alegría de su vida que nos prometió. Seamos llenos de tu alegría y tu esperanza. Por favor, deja que no haya lugar para quejas, no hay lugar para la controversia o las críticas y no hay lugar para las disputas, sino solo la alegría, la esperanza y tus promesas. Los amamos mucho. Está en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Están aquí. Y ustedes quieren responder al Evangelio de todos modos, por arrepentirse de sus pecados, por guardar su vida anterior, por ponerse a una nueva persona que tenemos en Cristo como hijos de Dios, confiesen.
que frente a todos los que conocen a Jesús y que Él es su Señor y dice Salvador y Rey, porque ustedes serán leales a Él por el resto de su vida y sean bautizados y laven sus pecados, invocando el nombre del Señor, si ese es su deseo hoy. Queremos pedirle que presente, si es miembro de esta congregación y necesita el aliento de la iglesia u oraciones de la iglesia. De todos modos, también queremos animarlos a que se presenten y cantemos.